Hoy iniciamos con nuestro primer programa, ¿Tú sumas o restas? Personas que están sumando. Y están como invitados Guadalupe Loaesa, esta gran escritora, y su esposo, Enrique Goldbart, donde vamos a platicar desde anécdotas de su vida, de sus experiencias y de las cosas que suman en México. Muchas gracias. Guadalupe Loaesa, una mujer de tremenda energía, de una alegría por la vida que te contagia, las ganas de disfrutarla, de abrir los brazos a todo lo nuevo, curiosa por conocer lo que viene. Con ella se viven cosas siempre emocionantes, ya que es amante de los desafíos, poseedora de un extraordinario sentido del humor. Este episodio es impulsado por Empresas con Responsabilidad Social. Bruna, Arella Abogados, Crea Mod, Monde Cabals. Hola, bienvenidos, gracias a otro episodio de Tú sumas o restas. Hoy estoy súper emocionada porque tengo unos padrinos, bueno, estoy rayada, porque ¿qué creen? Está con nosotros la escritora internacional que amo y de verdad admiro, y ya lo he platicado, la señora señorona, escritora, periodista, madre, abuela, esposa, Guadalupe Loaesa. Hola. Gracias, Guadalupe. No, gracias a ti. Gracias. Y bueno, y tengo el honor de tener a un caballero, un señorón, que es mi esposo, Enrique. Gracias, Enrique, por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Me siento sumamente honrada porque esta pareja creo que es un ejemplo de lealtad. Los veo a los dos de ejemplo de pareja que me conmueven, de verdad. Y que creen que son mis padrinos. ¿Qué les puedo decir? Estoy emocionadísima. Y hoy, invitando a Guadalupe, y bueno, pues ahí le vamos a sacar un poquito sus trapitos al sol con mi padrino Enrique, a ver qué podemos sacar de Guadalupe. Y viene presentando este maravilloso libro, que de verdad, créanme, es una novela tan hermosa que nos describe a México, que nos describe época, que nos describe el terciopelo. De alguna manera me quise vestir hoy con un vestido de terciopelo pensando en esa época tan bella. Y bueno, vamos a empezar a platicar un poco. Primero que nada, ¿cómo te encuentras hoy, Guadalupe? Aquí en la FIL que veniste, ayer tuvimos la oportunidad de presentar su libro. No tuve el honor de estar ahí en la presentación de su libro, de estar como maestro de ceremonias, lleno total. Guadalupe, estaba la gente encantada con ustedes. Platícanos un poquito de dónde nace este impulso de escribir este libro. Bueno, nace por eso que yo fui a la protagonista, porque yo la conocí personalmente. Y ella fue víctima de una puesta de escena terrible que la acusaba de adultos. Pero todo esto lo hirió su marido al ver ante mí, con el que se casó en 41. Ella huye de la Segunda Guerra Mundial, nace en Italia, y llega a México en 41 y se casa de inmediato con el viaje. Y llega a un país extraordinario, libre, no se percibe hay montañas de frutas, de naranjas, de piñas, las palmeras están frondosas, todo es una ciudad bellísima, muy cosmopolita incluso, porque hay muchos inmigrantes de la guerra, y también de la Guerra Civil Española. Y bueno, es un país donde parecería que todo se valía. Bastaba con tener relaciones y entonces ya podías hacer negocios muy rápidamente, mucha impunidad, mucha desigualdad, todo lo que tú quieras, porque era llega con Ávila Camacho y le sigue Miguel Alemán. Exacto. Con Miguel Alemán dice Krause, el historiador nuestro historiador, que fue uno de los sexenios de más corrupción. Y Susi llega y
ávida de la libertad, de comprarse ropa, porque pues, viene de la miseria humana, la miseria económica. Y llegó a México con su ropa desgastada, ¿no? Sí, llegó con una ropa usada, una petaquita, con un libro, porque era lectora voraz, y su estrella amarilla, más chiquita que las demás, que en Bulgaria era más pequeña, porque el gobernante, que era el gobernante Boris III. Boris III, mira que bien se acuerda Enrique de historia. Ay, Enrique, ¿ves? Sabe muchísimo sobre historia. Y entonces Boris III gobernaba entonces Bulgaria, y la comunidad judía estaba muy integrada con los búlgaros, muy respetada. Y entonces ella trajo su estrella pequeñita que se ponía en la espalda, pero llega a este país que la deslumbra. Y poco a poco va conociendo a una élite en la sociedad mexicana, muchos cócteles en las embajadas, diplomáticos, intelectuales, bueno, va a fiestas, la invita a todo el mundo, porque es muy guapa, muy simpática y muy guapa. Pero un buen día el marido descubre que está casada por bienes mancomunados. Y eso ya no le gustó, porque él era dueño y fundador de los laboratorios Carnot. Sí. Entonces ya no le gustó porque tenía que haberle dado pues una fortuna importante. Entonces le pide a su mejor amigo que le exhiba, que la pasee por todo México, que la lleve al Ciros a bailar, al Jacarandas, a Acapulco, a La Perla, Acapulco que era la joya de la corona, y que entonces así tendrá él argumentos para hacer un escándalo, claro, y para divorciarse frente a los demás que ya sabían que estaban saliendo juntos. Y que fue terrible, porque pues fue una injusticia pavorosa. Efectivamente, él llega al departamento donde se encontraba del río Nilo, por eso se llama el amante del río Nilo, sí, y los lleva a la delegación y enseguida ella la lleva a Lecumberri. Entonces, nada más se penaba a las mujeres y no a los hombres. Se penalizaba a las mujeres, no a los hombres. Entonces, ella padece pues, un shock. Imagínate, los periódicos, las notas rojas de todos los periódicos hacen un escándalo, y ella es pues una víctima de sus circunstancias, y naturalmente que se divorcian. Y bueno, en términos muy dolorosos, pero yo reuní toda la información durante 10 años. 10 años, Toti, me fui a la hemeroteca, junté toda la información, me fui a Gobernación, Relaciones Exteriores, todas las fichas para integrarse a México, todo lo tengo, todo. Es una novela biográfica. Y yo conocí a Susi en los 70s, entonces ella me platicaba, así cuando estábamos así, la llevaba a su casa, estaba triste, sola, cuando me platicaba de la Segunda Guerra Mundial como sobreviviente, y bueno, ella terminó sola, creyendo en el amor. Tenía un novio en Polonia que se llamaba Hersh Czartoryski, que nunca más lo volvió a ver a partir de 1939, porque ya comienza la guerra después de la invasión de los nazis en Polonia, y luego viene el gueto de Varsovia. El caso es que nunca más lo vuelve a ver. Entonces la historia es una historia de dolor, de sufrimiento, pero sobre todo de injusticia. De injusticia, porque a ella le hacen una gran injusticia, todo por el dinero. Oye, y algo leí yo en el libro que me encantó, o sea, la verdad es que, bueno, lo hablo yo desde el lugar donde lo leí, y sí, o sea, me ponía chinita de, por ejemplo, las cartas que ella le escribía a su madre. Ah, sí. Ay, no, o sea, hay un momento en el que, bueno, aquí hice mis anotaciones, sí, donde me llegó mucho y me sentía como muy empática con ella, ¿sabes? Sí, de tanta injusticia, pero a la vez también que le gustaba lo bueno. Ah, claro, ¿no? Bueno, o sea, le encantaba vestirse bien. Le gustaba vestirse bien, le gustaba oler bonito, y a mí los olores, sí, bueno, ¿cómo te explico? Le gustaba oler bonito, y la denominaban la mujer mejor vestida de México. O sea, imagínate tener ese grado, sí, qué compromiso tan grande, ¿no? También debe de ser sí, porque te estrenaba siempre, todo el tiempo estrenaba. Sí,
Entiendo en el libro que el papá le dio una dote bastante buena, ¿no? A su esposo por casarse ella. Es lo que no acabé de No, aclarar ajá. exactamente. Ella Eso te llega a quería México, preguntar. te digo, en 41. Es una boda modesta, porque por lo general son bodas. Era chiquita. Esta pequeña. era chiquita. Llega sin dote, porque él es árabe judío y los árabes judíos son muy gastadores, muy Sí. despilfarradores. Sí. Gastan en bodas y en fiestas. Y en esta ocasión no fue así. Bueno, además era la época de la guerra, había que considerar que no era un buen momento. Pero ella no era rica, sin embargo, él sí era rico. Pero el papá era rico. El papá de ella sí, el papá biológico es Albert Abramov, Sí. era un hombre muy rico que hizo muchos negocios con los chinos Con los chinos. entonces. Que no sabemos. No, porque es que no había papel, No había. dinero, Era de sino moral monedas. distraída el papá. no Había sabemos. monedas. Y entonces se les mandó a imprimir billetes sí, para el sí. dinero, pero no fue buen padre, no fue No. nada buen padre. No, por porque eso. ella en el libro narra que qué triste que ni siquiera fue a recibirla después de Sí. años. Sí, de no estar fue con ella. fueron los hermanos Abramov a recibirla a la estación de Lindavista. Sí. Hay una parte que me dio así como que dice, la parte donde haces tú una referencia a las señoras encopetadas, donde Susi es invitada por la comunidad sefardí. Eso me encanta, cómo narras esta parte donde nos das un libro de cultura, ¿sabes? Donde verdaderamente yo no tenía conocimiento de muchísimas cosas de Ciudad de México y que nos vas llevando en esta historia y en este viaje donde verdaderamente mi imaginación es tan grande que entonces me iba a los olores, a los lugares, porque tiene una narrativa que te he escuchado en entrevistas que dices que tu mamá era muy detallista. Sí. Entonces digo, Era muy curiosa, muy se fijaba en curiosa. muchas cosas. Sí, pues yo así veo el libro, ¿no? De cada detallito que expresas me encantó. Entonces, ella estaba muy aceptada en esta comunidad, me la imagino ella llegando desde otro país donde sea aceptada por estas señoras encopetadas, ¿no? Que ella como que no era tanto de su agrado esta parte de los chismes y estas cosas. Sí. En este capítulo que leo, decía que las mujeres estas encopetadas estaban fotografiadas en el libro del Duque de Otranto. Del Duque de Otranto. Los 300 y algunos más. Sí. Y luego dice, forrado en terciopelo rojo, la primera página dedicada a la primera dama, doña Beatriz Velasco de Alemán. O sea, me puedo imaginar a ella, pues con sus limitaciones que venía, pero ¿sabes qué? La siento a ella como muy atrevida. Eso era lo que Le ayudaba, era Susi. ¿no? Era muy audaz. Muy audaz. Ella quería pertenecer, Sí. quería integrarse a la sociedad, Sí. a la alta sociedad Sí. mexicana. Sí. Entonces su marido también, porque Sí. le convenía para sus negocios. Claro. Era una señora guapa, muy distinguida y demás. Entonces va a ver el señor Albert Anteville, va a ver al Duque de Otranto, que era Carlos López de Grete, su nombre original, y le dice, quiero que mi esposa esté en el libro de los 300 algunos. Ay, le dice, señor Anteville, qué pena, pero fíjense que ya se mandaron a editar los libros, ya no va a ser Ya posible. no va a ser. Pero para el segundo tomo, quiero que mi esposa, porque para que ella estuviera en esa elite, para que ella fuera aceptada, para que sus hijos, después de ir a muy buenos colegios, no creo que hubieran sido israelitas los colegios, pero que fueran aceptados, integrados en la sociedad de Mexicana, de la esa alta época. burguesía. Sí. Pero entonces el Duque de Otranto, que yo tuve la suerte de conocer, que conozco muy bien a su hija, y le dijo, pues mire señor, con la pena, pero yo creo que había un poquito un sentimiento muy ligero de antisemitismo. Efectivamente nuestro país le abrió las puertas, tanto a Ávila Camacho como Miguel Alemán, a todos los judíos, Sí. a todos los inmigrantes. Pero en la sociedad mexicana, una sociedad muy conservadora, hipócrita, de doble moral, sí había un dejo de antisemitismo. Entonces Carlos López de Grete, el Duque de Otranto, me lo imagino perfecto, Sí. porque como lo conocí, y entonces como estaban ahí todas las señoras, las 300 familias y algunas más, no quería, no era la política de la revista, del libro,
meter a inmigrantes, a personas que acababan de llegar a nuestro país. Entonces el señor Anteri dice, pues yo le pago lo que sea. Entonces dice, no, si no se trata de dinero, señor. Usted no va aquí a comprar, no va a venir a comprar, a amenazar. En segunda edición. Y claro, nunca hubo segunda edición. Ahí nada más tengo yo la primera. Mira, yo creo que este libro, desde lo que yo leí, desde lo que me movieron muchas fibras, muchas cosas. Esta parte erótica que manejas, que dices, ¿cómo? Guadalupe Loaesa está manejando este sistema, ¿no? Hay una carta que esas me llegaron mucho al corazón, yo creo que porque mi madre hace mucho que no está, entonces ella al estar ya en su casa donde no era bien tratada por el marido ni nada, bueno, mucho no vamos desamor. A decir mucha cosa del libro porque quiero que de verdad los dejar ahora sí que con esta partecita nada más para que de verdad a todo mundo en cuanto escuchen esta historia se vayan a comprarlo, porque de verdad está hermoso. Y créanme que en 2024 vamos a ver esta película, estoy segura, porque está espectacular. Hay una parte de una de las cartas que ella hace, pero aquí está, lo narras, te digo, desde un lugar de añoranza, ¿no? Ella dice, si estuviera ahí con ella, se refería a su madre, me daría consejos como buena madre sefardí. Leyendo juntas el poema en español, uno que viene, ahí platícales tú que ella... era el ladino. El ladino. Entonces, aquí lo transcribe nuestra escritora, que es, leyendo juntas el poema en español, sería una mujer valiosa, donde se alaba la maternidad y el respeto por los padres y la íntima relación entre las mujeres y Dios. Ay, dije, ¿cómo puede llegar con unas pequeñas palabras a puntos y a fibras que a mí me llegaron? ¿No? Claro, entonces, bueno, porque la religión de sefaradí, la religión judía es pues, tiene sus normas, sus códigos, y bueno, ¿quién podría decir mejor que Enrique, claro, que es judío? Pero sí, por ejemplo, una de las cosas que mortificaba mucho a Susi es que ya no era virgen. Claro. Cuando llegó a la Ciudad de México, hombre, dice, ¿y ahora qué voy a decirle? ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Y entonces, efectivamente, él se da cuenta de que no. Ella no dice nada. No dice ella nada. Se queda calladita. Y él también pero luego se lo cobra. Sí. Luego se lo cobra. Se lo cobra, pero no hay que platicar. No hay que platicar. Pero porque la sí religión, Toti, qué bueno que la tocas, la sexualidad. Es las mujeres judías, a mi manera de ver, manejan la sexualidad con más libertad que las católicas. Fíjate. Las católicas somos muy culpígenas. Sí. Manejamos la culpa las 24 horas del día, pero las judías, no importa que sean sefaradís o que sean árabes judías, Ashkenazi, son mucho más libres. Mucho más libres y manejan incluso su cuerpo. Y ahí en el libro, Toti, qué bueno que tocas este tema, porque Susi conoce muy bien su cuerpo, conoce lo que le da gusto. Oye, las gotitas de rosa. Ay, bueno, y las... No. O sea, cómo ella explora su cuerpo con las gotitas de rosa. Sí, porque en Bulgaria es donde surgen las rosas. Sí. Bulgaras que les da la fragancia a los grandes perfumeros franceses, a Dior, a Hermès, en fin, a todas estas, Nina Ricci, se hace con los pétalos de rosa de Bulgaria. Y ella tenía ese olorcito que cuando en algún momento, no voy a decir, pero bueno, entra en este olor, este novio que ella tuvo y dice... Y la identifica. ¡Ay! Sí. No, es que de verdad que tiene entre cultura y entre esta parte tan romántica. Sí, muy romántica. Tan romántica. Susi era muy romántica. Muy romántica. Creía muy atrevida, muy echada para adelante. Muy echada para adelante. Sí. Y creía en el amor. Creía en el amor y por eso para ella fue una decepción terrible cuando se monta esta escena de supuesto adulterio. Pero lo monta con el mejor amigo del marido y que ella conocía perfecto. Entonces fue una decepción terrible. Esto, de verdad, créanme que bueno,
yo lo veo como una gran película. Ay, ojalá. Ojalá que tengas unos productores espectaculares y que tengan una buena producción Claro. y que le inviertan La un buen época dinero. es muy atractiva. Porque la verdad, sí, la ropa, bueno, ella cuando explica que se emociona muchísimo en sus clases de manejo porque es de lo que más le gusta, ¿no? Andarse paseando en su carrazo, que le regala el Con marido. sus guantes. O sea, me la imagino perfecto. Bueno, así, ve, me encantó. Muchas gracias. Qué gran trabajo. Muchas qué gracias. Gran trabajo. Muchas Y gracias. que quisiera preguntarle a Enrique. Enrique, me encanta que estés aquí, de verdad. Muchas gracias. Me encanta. Dime algo. ¿Cómo es para ti estar al lado de esta mujer que se me hace como una energía de la naturaleza? Porque no para, porque la veo activa. Ayer la veía con una fila enorme de estar firmando autógrafos. Y de verdad, Guadalupe, te estuve observando y siempre con una sonrisa con todo el mundo. De verdad, pues cómo no te voy a admiro estar esa contenta parte, con los ¿no? lectores. Pero, no, o sea, tú ya cansada, pero nunca te demostraste cansada. Pero algo muy hermoso es ver a Enrique al lado tuyo. Sí, eso es muy Ahí, hermoso. o sea, reservado, prudente, callado, esperando a que su esposa, que es una estrella, esté disfrutando y haciendo lo que más le gusta. Me encantaría, Enrique, que nos platiques cómo esta parte que yo creo que nos vas a cultivar a todos, desde tu educación, desde tu espiritualidad, que no tiene nada que ver con la religión. ¿Cómo vives tú la espiritualidad desde tu formación? Platícanos. Sí, yo tendría que comenzar diciendo que yo no soy creyente, pero sí respeto. Sí respeto todas las religiones. Yo fui educado en la comunidad judía, en la religión judía. De hecho, no nací en México, nací en Alemania. Fue una época difícil durante la guerra. Yo nací después de la guerra y mis padres perdieron a toda su familia en la época de los nazis. Y llegamos a México, bendito país, ¿no? Que nos acogió. Nos ayudaron en muchos de los problemas que teníamos con el idioma, con etcétera, etcétera. Yo aprendí español muy bien. Yo no hablaba ningún otro idioma antes del español. ¿A qué edad llegaste a Pues este tenía yo 2 años, 3 años, eras por un ahí, bebé. ¿no? Hablaba tal vez algo de alemán, algo de Yiddish, que es el idioma de la comunidad judía ashkenazi, pero el español pues hablo sin acento, ¿no? Así es de que se nota. La cuestión de la religión, sobre todo en el caso del que estamos hablando, del libro de Guadalupe, es interesante porque parte de lo que ella explora en el libro es algo que hemos platicado nosotros desde tiempo antes, ¿no? Porque somos una pareja mixta, vamos a llamarla de esa manera. No me gusta mucho llamarla así, porque ambas religiones se parecen en el fondo, se parecen. De hecho, el INRI que está escrito en las cruces Sí. es Jesus Nazarenus Rex Judeo, Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Sí? Entonces son religiones muy similares. El hecho de que Guadalupe tome prestado, por ejemplo, mi nombre, ¿no? También contribuye a que esta novela tenga algo todavía más de realidad de lo que parece. No es una novela muy novela, es un libro, un estudio, ¿no? De una época. Una biografía. Sí, un trabajo. dos biografías, sí, y tuvo que documentarse, no fue tan fácil, ¿no? Pero tiene también esta parte de picardía, Sí. ¿no? Que le inyecta la autora al personaje. El personaje principal es una mujer, evidentemente, que es Susie Gili, ¿no? Susie Abramov, y hace una exploración de lo que fue y de lo que es la comunidad judía en México y en Bulgaria, que es el país de origen de la familia Abramov, ¿no?
Eh, hay varios detalles, ¿no?, que habría que analizar, pero yo recomendaría la lectura de este libro porque es un libro que abre ciertas puertas que a veces son desconocidas, incluso en la comunidad judía, ¿no? Y no se diga también en México mismo, ¿no? En México, donde hay también una mezcla de religiones, de razas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, es divertido además. Muy divertido y sobre todo nos llevas a la imaginación de una manera impresionante. Oye, hay una parte que les quiero preguntar a los dos, porque se me hizo muy interesante. ¿Cómo manejas tú el tema de la masturbación de una manera tan sutil y tan delicada, que de verdad hasta en eso fuiste tan fina como eres tú? Platíquenos los dos, ¿cómo lo ven esta parte? Bueno, yo imaginé a Susi como una adolescente muy vanguardista. Sí. Ella iba al liceo francoamericano, no iba a un colegio israelí, sino que es uno de los liceos más antiguos de Europa. Investigué, me metí, vi la época, el perfil de Susi, y ella, como era distinta ya de suyo, como personalidad, quiso ir a estudiar ahí porque sabía que le iba a abrir otro mundo. Y así fue, hablaba perfectamente bien inglés. Y entonces ese conocimiento de su cuerpo, cuando era adolescente, que era justo con la época estamos hablando en 39, 40, justo los bombardeos, el miedo, el pavor, que se tenía que encerrar en su cuarto. Se sentía pues muy sola porque ella tenía un novio que no siempre podía ver, que vivía en Varsovia, en Polonia, y con este novio también comienza a experimentar el amor físico, es decir, se acompañaba no nada más el amor espiritual, sino el amor físico, porque se sentían profundamente atraídos, pero además esa compañía, ese abrazo, los besos, todo eso, un contraste con lo que estaba hoy pasando. ¿Podría ser un poco de contención a la guerra que estaba viviendo? Exactamente. ¿Entre ellos? Entre ellos. Okay. Era decirnos, el mundo está al revés, es un mundo loco, pero tú y yo estamos unidos, nos queremos, estamos enamorados y nos vamos a casar un día. Y entonces eso a Susi la reconfortaba mucho, claro. y él la ayuda a conocer las partes de su cuerpo que más gusto le daban, y aunque ella ya había descubierto la masturbación, como ella encontraba en la masturbación, Susi, como un refugio, como su mamá estaba en la cocina preparando la comida, su hermana muy chiquita, y oía a lo lejos los bombardeos. Y decía, tenía que cerrar las ventanas con unos cartones negros para que no se identificara. Entonces, toda esa soledad, toda esa angustia, algo la reconfortaba, que era reencontrarse con su yo, porque esa es la masturbación. Estás buscándote, te estás reencontrando con tu cuerpo, cuál es tu yo, qué placer vas a sentir. Y así empezó, y ya cuando conoció al novio, ella ya tenía conocimiento, escuchaba a su cuerpo, que es tan importante. Entonces, por eso cuando llega a casarse, dice, bueno, pues yo me voy a casar con alguien que no sabe que yo ya no soy virgen, pero lo manejó muy bien, porque con las gotitas de rosa. Ay, sí. Que le dice su mamá, ponte, no vas a tener... Ponte y distráelo. Y ¿no? distráelo y trátalo Acarícialo. como rey, y no se va a dar cuenta porque las gotitas de rosa son milagrosas. Y de verdad, es una fragancia maravillosa. Y se ponía sus gotitas de rosa, y entonces el novio, pues se hizo medio loco, pero era un hombre inteligente por la tele. Entonces se dijo, ella ya venía con lecturas, porque estamos hablando que era lectora, sí. Ya, todavía no había leído a Simone de Beauvoir, pero estaba a punto, se compró el libro en París, pero ya tenía curiosidad, era feminista, Susi.
Entonces, todo eso era a su favor, era a su favor. Por eso, cuando le viene el escándalo terrible, se siente tan miserable y tan sola. Claro. ¿Cómo ves tú esta parte, Enrique, de este acompañamiento que tuviste con Guadalupe del libro? Y algo que sí me encantaría que me dijeras, algo que nadie sabe y que no nos imaginamos de Guadalupe y que si supiéramos nos sorprendería. Ándale, ahora sí te puse en aprietos. Es que se me hace como muy interesante. Cosas, pero... No, dila, oye, y de verdad eso no se los había puesto ni de acuerdo ni de nada. Nada. Es una pregunta muy astuta. Atrevida, audaz. Acuérdate que yo soy muy atrevida, pero bueno, acuérdense que son mis padrinos, entonces todo Sí, se vale. Sí, todo se vale. Estamos festejando el inicio de su programa. Sí. Bueno, Guadalupe, por lo que se ve en el exterior, es una mujer alegre, risueña. Parecería que las cosas que escribe son muy superficiales. Pues no. Es una mujer que sí estudia las cosas que escribe, sí. que está muy informada de todas las cosas que suceden en México y en el mundo, y que además tiene esa capacidad que yo creo que muy pocas gentes tienen en ningún lado del mundo, de hacer reír de manera espontánea. Sí, totalmente espontánea. Habla varios idiomas. Sí. No es una improvisada. No. De ninguna manera. No. Sí. Entonces, bueno, yo conozco ya cuántos libros tuyos, Guadalupe. Como 40 y tantos. Sí. Entonces, lo puedo decir con autoridad, eso. Sí. Oye, sí. Y aparte tienes a este señorón al lado donde me imagino que, a ver, como ahorita volteaba a verte y él te decía la palabra de la parte judía, ¿sabes? Qué increíble pareja. Mucha cultura, mira. Mucha cultura, en su pareja. Enrique es como una enciclopedia, porque claro, yo te tenía que preguntar, a ver, ¿cómo crees que reaccionó el novio cuando se enteró que Susi no era virgen? Porque es árabe judío. Los árabes creo que son más rígidos, ¿no? Porque son más cerrados, pues, son más rígidos. Los judíos son como más europeizados, más libres. Entonces me decían, no, pues ha de haber sido tremendo, porque imagínate. Sin embargo, me dijo, si era ingeniero, hablaba francés, había vivido en París, su madre era maestra de idiomas, quizás había una cierta apertura. Y quizás eso era un plus para él y un atractivo que encontraba en Susi. Es decir, esa libertad, no como dice Susi, es que las señoras mexicanas que yo me encontré, bola de hipócritas, todas provincianas, que se escandalizan de todo, ¿no? Y Susi no, Susi era muy divertida y muy libre. Pero yo le preguntaba, además te preguntaba durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando teníamos relaciones con Pétain, con Vichy, cuando se crea Vichy en Francia, aliado completamente con Hitler, todo eso me ayudó mucho, Enrique. Claro, porque de alguna manera lo tenías muy de primera mano. No, cómo no. Ahí sí fue muy importante para mí. Por eso el agradecimiento. Sí, por eso el agradecimiento tan hermoso por tu paciencia, también ahí lo pude ver. Y bueno, el poder ver esta pareja tan admirable. Díganme, esto es para los dos. Dime, Enrique, 3 cosas que digas, híjole, esto ha sido 3 cosas de las cosas que te han sorprendido en tu vida. ¿Qué podrían ser que digas, estas 3 cosas realmente ha sido lo mejor de mi vida? ¿Lo mejor de mi vida? 3 cosas. Una cosa fue llegar a México. Una cosa fue llegar a México. Otra cosa fue conocer a Guadalupe. Y la tercera, conocerme a mí. Ay, a ver, eso me gusta. Sí, bueno, uno se conoce a sí mismo a través de los demás. Uno no se conoce a sí mismo porque uno piensa en sí mismo, ¿no? Sino porque los demás, cómo piensan los demás de ti. Eso no es fácil. No, eso no es fácil. En primer lugar, a la gente que te conoce de cerca, pues tienes que tener la confianza como para platicar de cosas íntimas, ¿no?
Entonces, ahí se hace esa comunicación entre ambos y por lo tanto, si tú conoces al otro muy bien, el otro te va a conocer a ti también bien y va a saber cosas sobre ti, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas son cosas como básicas, no creo que yo sea el único que diga ese tipo de cuestiones. No, pero en la práctica, Muy verdaderamente creo que hay una frase que pongo yo en mi libro que dice, cuando nos conocemos, nos comprendemos. Ah, pues sí. Y nos perdonamos. Claro. Y entonces creo yo, por ejemplo, hablo en mí, que en esta parte donde entre más me conozco, soy más suavecita conmigo, Sí. soy más gentil conmigo, ¿sabes? Eso es muy bonito. Eso, Sí. Toti, eso es muy bonito lo que dices. Eso es muy bonito. Y bueno, yo creo que nos conocemos mejor cuando somos dos. Cuando compartimos la vida, porque hay un respeto, te pones en los zapatos del otro, escuchas al otro, quieres ser mejor para el otro, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de mis placeres es darle gusto a Enrique. Y atenderlo también, eso también lo vi, que te gusta hacer atenderlo. Para mí es fundamental. Los menús. Hoy, ¿qué le vamos a dar al doctor? Ay, ¿qué le vamos a dar al doctor? Algo que le guste. Y de merienda, ¿qué le vamos a dar al doctor? Y digo, obviamente te arreglas más en una casa cuando hay un señor claro. Y obviamente disfrutas más cuando compartes. Yo sí creo mucho en compartir. Mucho, mucho, mucho. No puedo imaginarme yo admirando un bonito paisaje, estos árboles aquí en Guadalajara preciosos, esta ciudad tan bonita, si no tengo alguien con quien compartir. Claro, ¿me entiendes? Claro, o sea, un logro, Guadalupe. Sí. Yo veo tus logros, pero Enrique siempre ahí a tu lado, ¿sabes? Ay, sí. O sea, ahorita hace un momento que estábamos compartiendo la comida, que gracias, y veía tú, a ver, ¿quieres probar? ¿Quieres el puré? ¿Quieres el postre? ¿Sabes? O sea, estas atenciones con él, y él trae, déjenme decirles que de verdad, yo lo estaba observando tan conmovida, porque Guadalupe, bueno, si me permites platicar, esta resiliencia y esta fortaleza de esta mujer que hoy por hoy están pasando porque a Enrique lo veo con una empatía sí. a esta enfermedad que te sorprendió. Y esta parte donde veo cómo él busca tu pastilla y cuál es lo que te va a dar. No, o sea, estaba verdaderamente admirándolos, disfrutándolos. ¿Cómo están llevando esta parte como pareja? Fíjate que con mucha salud mental, afortunadamente. ¿Sí? Bueno, desde luego, yo sé que está ahí. Sí. Está ahí, que cualquier crisis que se me pueda presentar, que se me ha presentado cuando estuve muy grave hace 1 año y medio, él estaba ahí. Eso ya te reconforta, te da seguridad, te ubica, ¿me entiendes? Entonces yo creo que la enfermedad la hemos llevado, ¿cómo te puedo decir? Yo no me estoy quejando todo el día, ni mucho menos, afortunadamente, ni quiero su compasión y la autocompasiva y todo. No, compartimos tantas cosas, sí. Hacemos tantas cosas juntos, que ayer nos decían unos amigos, bueno, ¿y ustedes a quién vienen? ¿A quiénes ven? ¿A qué fiestas van? Ay, no, para nada, todos están contentos uno con el otro. Enrique es un interlocutor muy inteligente, muy informado, y eso alivia, eso te acompaña, y sé que va a estar ahí, ¿me entiendes? Que está ahí, y si le puedo decir, oye, claro que a veces le hago unas preguntas sobre medicina que no tienen nada que ver con la realidad, que son verdaderamente descabelladas, pero está ahí. Y el hecho de que sea médico, pues obviamente me da mucha seguridad. Te da mucha paz. Porque cuando están con los médicos, hablan del mismo idioma. ¿Me entiendes? Que si estuviera casada con un contador público, pues no sería igual, no ¿verdad? No habría ese diálogo. Pero sí, y eso nos ha unido mucho, Toti. Nos ha unido mucho y él sabe que el día de mañana, el día que necesite que alguien esté al lado de él, más voy a ser yo. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Que hay compartir ese mismo amor, ternura, solidaridad, muy importante.
Claro, porque no siempre podemos estar al 100 los dos. No, pues, Entonces creo que cuando alguien no está al 100 y Sí, que claro. el otro pueda apoyarlo y compensar, sostenerlo, claro. qué bendición Sí, tan sí, grande que fíjate se que sí. tengan mutuamente, Sí, sí. ¿no? Muchas Esa gracias, parte Toti. se me hace tan linda que, bueno, ese cáncer que ahí está, primero Dios que se vaya. Que se vaya. Que se vaya. Y también escuché en una entrevista que dijiste que todo se lo ofreces a Dios. Se me Sí. hizo tan bonito. Pues es que fui educada en el colegio de monjas. Sí. Entonces hay momentos en que tengo que pasar por muchos exámenes, que son una especie de... es un quimio muy Sí. diferente, pero el PET famoso Sí, sí, que no, te no, no, meten no, en el no, túnel no, y no, que no. te ponen, ay señora, no encontramos, ya no tiene venas. Digo, No, ¿cómo no. no tengo venas? Digo, a ver, ¿cómo? A ver, Sí. busquemos la vena. Búsquela. Ya, es que su piel ya está muy delgada. Entonces yo todo se lo ofrezco al Señor para que no sea estéril. Claro. Porque así nos decían las monjas de niñas. Sí. Seguramente tú en el colegio te decían lo mismo. Ofrézcalo al Señor y Ofrézcalo al Señor. hagan 5 sacrificios y van a, para que entren al cielo y todo. Ay, bueno, dije, Pues qué bonito. directita me voy, dices. Así derechita me voy, ¿no? Pero ahora me ha dado por rezar en las noches, Toti. Ah, Te confieso que antes no era el caso. Y sí rezo por la noche. qué bonito que yo creo que Sí. esta parte donde invitar a la Virgen, donde Sí, invitar a sí, nuestro sí, sí, Señor, sí, donde sí. invitar, es parte de la espiritualidad. Yo de verdad que no tengo este tema. Me encanta platicar con diferentes tipos porque finalmente es el espíritu Sí, el que claro, estás alimentando. Y te sana. ¿No? Y te sana, claro y que te te sana. sana y te acompaña. Totalmente. Y te sana y te Y te acompaña. hace pasar como a lo mejor esta etapa que estás viviendo ahora con este cáncer de hígado, donde dices, llévatelo, Sí. ¿no? Sí, O sea, sí. ya no quiero que esté. O sobrellévalo. O sobrellévalo, Sobrellévalo. ¿no? Yo te veo espectacular. Ay, muchas Quiero gracias. que me platiques 3 logros en tu vida, Guadalupe, que Sí. han sido así los top. Que digas, Bueno, a ver, 3 logros. 3 logros tuyos de Guadalupe. Tienes Míos. miles, Bueno, porque bueno, bueno. tienes una carrera. Bueno, el primer libro que fue Las Niñas Bien, Ajá. nunca me imaginé que Entraste iba a haber con esa todo. respuesta tan Sí. entusiasta y que efectivamente, bueno, desde luego encontrar a Enrique, Claro. bueno, Claro. Muy bonito. Ay, sí. es un logro. Es un Y el logro tercero, hermoso. la novela, porque me costó Esta- un trabajo. Ya. Fueron Sí. 10 años de investigación y 10 años de convivir. Bueno, después cuando tuve que despedir de los personajes, lloraba. Sí, y sí, no sí, me sí, quiero sí, despedir de Susi. De ¿Y Susi. cómo de Hersch? ¿No? ¿Y De dónde se Hersch. van a encontrar otra Sí, vez? sí, sí, sí. Tengo que escribir otro libro, ya Sí. sabes. Pero desde luego la escritura, el periodismo. Te iba a decir que una comida con Alain Delon, pero me dio pena con Enrique también. Fue uno de mis Pero Enrique, a Comí ver, con déjanos Alain que nos Delon, platique. tete a tete. Tete a tete. Me acuerdo de sus manos, de su Sí, voz, sí, de sí, su sí. No quiere usted más. ¿En dónde? ¿sabe? ¿En Fue París? en Oaxaca, en la playa ¿En de México? Oaxaca. Huatulco. En Huatulco, cuando vino a hacer una película. Y nunca me imaginé que iba a tener un tete a tete. Tuve un tete a tete con el comandante Marcos y he tenido así tete a Sí, sí, tete. sí. Yo Pero- vi esa. O pero- sea, hace muchos años estaba Sí. yo mucho más chica, pero Pero- me acuerdo perfecto que fuiste, si no la primera de las primeras que fue y a la que realidad. mencionabas los ojos Sí, de él. sí, Mira qué bien te sigo. Pero con Alain Delon. Yo ahorita estoy muy preocupada porque estoy muy enfermo, muy solo. ¿Cómo? Que sí, hombre, está solísimo y muy enfermo. Pero Alain Delon, el hombre más sencillo, simpático, educado, caballeroso que te puedas imaginar. Con un sentido del humor. Bueno, entonces para mí ha sido un gran logro. Un gran logro, por supuesto. Oye, haber comido con tete a Claro, tete es como si tú claro. hubieras comido tete a tete con Brigitte Bardot o con quién. Sí. ¿Quién Está bien, con? claro, ver, No, cualquiera. mejor con Sofía Loren. Ay, Sí. Sofía Loren. Sofía Loren. De nuestra generación, ¿no? Oye, pues así estoy yo de rayada. Estoy de verdad sumamente agradecida primero con Dios por tenerlos aquí, Ay, por no, tenerlos muchas en gracias. mi vida. Pati, muchas gracias. Agradecida por aceptar ser mis padrinos, de verdad. No, somos tus Y- padrinos. Oye, qué bonita ahijada, mi amor. Sí. Tenemos nuestras obligaciones con las ahijadas. Ah, pues Voy a estar al pendiente tuyo, sí. ¿eh? Ay, Y voy a hacerte una entrevista de tu sí, libro. de mi libro. Tú Tú sumas o sumas restas. y restas. Sí, o restas. claro que sí. Es muy claro bonito que sí. título. Sí. Te voy a hacer una entrevista Sí. para mis programas. Sí, y toda la bendición para Nuestra este ahijada, programa. Miranda. Para este programa de
de personas que estamos sumando. Imagínense nada Sí. más esta pareja tan bella, con tanta cultura, que vienen a sumarnos, que vienen a enseñarnos y a aprender a este hábito de la lectura. Yo creo que Muy importante. nos hace viajar tanto. Nos hace empáticos. Sí. Sí, nos hace Sí, empáticos la sí, lectura. sí. Y lo que te platicaba del proyecto de Cora, de las mujeres que están privadas de su libertad, Ah, sí. el hecho de hacer que, bueno, a lo mejor estaría muy padre más adelante, si nos lo permites, tratar de llevarles una plática de tu parte ahí. Claro. Que son muchísimas mujeres privadas y que parte de lo que estamos haciendo es que tengan libros para leer, que Sí, muy tengan importante. áreas de teatro, que, Sí. ¿sabes? Entonces, esta parte de lo que yo estoy ahorita generando con esto es personas que estamos sumando para poder generar un cambio en nuestro México, Así es. en todas las personas que más nos necesitan. Sí. Entonces, es parte de lo que todos estamos colaborando. Agradezco a Bruna, este bellísimo restaurante. Qué bonito. ¿Qué tal de Qué hermoso? rico, además. Rico, hermoso y una atención, bueno, entonces que agradecida con este equipo maravilloso que tengo de Luz, de Rodrigo, de Elis, que son nuestros productores, y gracias. No, Y gracias a ti. por estar en mi Gracias, corazón Enrique. y por Gracias. permitirme estar en su vida. Sí. Y mis padrinos, bueno, pues rayada estoy. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Este episodio es impulsado por Empresas con Responsabilidad Social. Bruna, Arella Abogados, Crea Mob, Monde Cabals.